bendición esta mañana. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Es algo importante meditar y saber lo que Dios nos tiene en su palabra. Por muchos años hay algo tan pequeño dentro de nuestro miembro que jamás el hombre ha podido dominar. Y cuando digo jamás el hombre ha podido dominar, estoy hablando de la lengua. La lengua es algo que nos lleva a caer en tentación, nos lleva a hacer lo malo adelante de Dios. Y es por eso que tenemos que poner un freno a nuestra lengua. Porque si no le ponemos un freno a nuestra lengua, ella misma es inflamada en el infierno, dice la palabra de Dios. Muchas veces el ser humano se inventa cosas, habla más de lo que escucha y una mentira la hace verdad y se envuelve en ella. Y cuando está envuelto en ella, en esa mentira, él solo no quiere irse, sino que quiere seguir arrastrando a los que están alrededor de él. Y eso es algo que no podemos hacer así. No podemos dejarnos llevarnos de nuestras propias pensamientos, de nuestras propias ideas a través de la lengua. Con la lengua bendecimos al Dios Padre y con la lengua maldecimos a los hijos que están hechos a la semejanza de Dios. Por eso es importante, mis santos hermanos, tratar de frenar lo que tú vas a hablar. Que nuestras palabras sean sí o que nuestras palabras sean no. Tratar de hablar poco, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Muchos hablamos, mucha gente se inventa cosas y muchos son engañados por su propio miembro, o sea, por su propia lengua. Santiago dice en 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es algo que el ser humano no ha podido domar durante muchos años, siglos atrás, no ha podido domar la lengua. Santiago pone de relieve la inclinación del hombre a pecar de la palabra de los pecados de la lengua. Incluyen las palabras áspera, ofensiva, la mentira, la exageración, la enseñanza falsa de doctrinas, la calumnia, el chisme, la vanagloria y mucho más. ¿Cuánta gente miente día a día por lograr algo o por sacar provecho de algo? La gente miente y el otro le cree, porque muchas veces coincide que más le creen a la mentira que a la verdad, porque esta lengua es perversa. Este miembro que nosotros tenemos nos engaña a nosotros mismos, que habla y habla y habla sin pensar, sin meditar, que cada palabra ociosa que habla, de ella daremos cuenta algún día en la presencia de nuestro Creador. Y Santiago pone un número de cosas, una lista de cosas, dice. La exageración, personas que exageran cualquier cosa chica que es, ellos la hacen grande, la hacen. No sabemos con qué objetivo o con qué provecho, pero ellos la inventan, la hacen grande y se envuelve en ellos, porque una mentira
siempre queda a descubierto y miente con su lengua, es engañada con su lengua y es engañada con su propio miembro. Eso dice Santiago. La enseñanza falsa de la doctrina. Personas que te enseñan una doctrina, una palabra que no es de acuerdo a la santa palabra de Dios. Todo eso influye bastante y tenemos que nosotros saber qué es lo que nos dice la palabra de Dios. La calumnia por los falsos testigos que por ganar algún interés se inventan la verdad como mentira para poder destruir al prójimo que está hecho a la semejanza de Dios. El chisme. ¿Qué es el chisme? Persona que escucha algo aquí y va y dice al otro sin preguntar. Eso es un chisme. Quizás el otro inocentemente está escuchando, pero la cata que habla y habla y mueve, al otro ni le interesa lo que este está diciendo, pero es un chisme que es causado por nuestra lengua. Y eso está malo. Y mucho más los creyentes tienen dominio sobre su lengua con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Está en 2 Corintios 2:15, 10:5. A causa de la tendencia a pecar con la lengua, Santiago exhorta a todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que el ser humano muchas veces ni escucha lo que la otra persona le está hablando y ya está airada, ya está enojada, sin saber, sin meditar, sin pensar lo que ha escuchado. Por eso es que debemos de analizar las palabras y pensar. Y si escuchamos algo, muchas veces acusamos a aquel que está hablando, pero no analizamos. ¿Por qué? Porque nos volvemos jueces contra nosotros mismos a causa del chisme y a causa de nuestra lengua. Gloria sea el nombre del Señor. A causa de nuestra lengua. Por eso dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No debes tener coraje sin saber qué es lo que vas a escuchar, o sea, qué es lo que vas a decir. Medita, piensa antes de hablar, porque una palabra que bota puede lastimar al prójimo, puede lastimarte a ti mismo, y después es difícil recoger esa palabra que has botado. No se puede botar las palabras, porque toda palabra ociosa que el hombre hable, de ella daremos cuenta en el reino de los cielos. ¿Y qué más nos dice aquí Santiago? Santiago nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación de ella. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ni un ser humano ha podido domar su lengua, porque con su lengua vitupera, maltrata, insulta, hace de todo y después como que no ha hecho nada. Así dice Santiago. Y luego Santiago hace otra pregunta. Dice en el versículo 7 de Santiago 3, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres de mar se doma
y ha sido domado por la naturaleza humana. Santiago dice que toda bestia, animales del campo que han sido hechos, Dios los creó y el ser humano los domina, los pone manso, fieras bravas, fieras que despedazan a otras fieras chiquitas y quizás te puede hasta comer a ti o te puede hacer pedazo. Dice Santiago que el domador las domina y la pone bajo recaudo y la pone bajo sus pies, digamos así. Pero lo que el hombre no ha podido dominar, dice Santiago, no lo digo yo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, dice la palabra de Dios. Ningún ser humano en la actualidad ha podido domar su lengua. Es por eso, mis santos hermanos, amigo, tú que me escuchas, debemos de tener dominio propio para poder domar nuestra lengua y poder domar todo nuestro ser interior, mis santos hermanos. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Imagínese, la lengua te inyecta un veneno mortal al ser humano. Hay personas que maltratan, te insultan, te hacen pedazos y ellos se van como que nada han hecho. Y al siguiente día te dice, ¿qué fue, hermano? ¿Qué fue, amigo? ¿Cómo está? Pero no se acuerdan lo que han hecho. No se acuerdan lo que ellos dijeron. Versículo 9, y es tan grave esta lengua, es tan grave que nos dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Santiago dice que con nuestra lengua bendecimos al Dios y Padre. ¿Y cómo lo bendecimos al Dios y Padre? Cuando en la noche oramos, Señor, Padre Santo, Padre de toda gloria, de toda gracia, bendigo tu creación, bendigo tu hermosura, todo lo que tú has hecho, Señor, tu grandeza, tu belleza, Padre, quien como tú, Jehová de los ejércitos. Y en la misma noche, con nuestros pensamientos o con nuestra lengua, insultamos a la creación hecha a la imagen de Dios. Por eso es que Santiago dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Génesis 1:26, leamos para tener más clara esta palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Génesis 1:26 dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí nomás. ¿Qué vemos ahí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí vemos el resultado de la maldición de nuestra lengua. Prácticamente que al maldecir a la creación hecha por nuestro Creador, estamos maldiciendo a Dios. Que Dios nos libre de esta palabra. Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dios nos ha hecho para que nosotros seamos bendición.
llevemos bendición, no maldición. Pero eso es lo que hoy en día se ve. Eso es lo que hoy en día escuchamos. Que el hombre se enfurece, el hombre vive enojado, y al estar enojado con su lengua maltrata a la creación de Dios. Y Santiago nos enseña, Santiago nos dice, hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. No debemos de tener esas clases de diálogo, no debemos de tener que nuestra lengua nos destruya prácticamente. Y eso no debe ser así, mis santos hermanos. No debemos de ser mucho maestro, con mucho conocimiento, porque a veces el conocimiento envanece, dice la palabra de Dios. Lo que debemos es de tratar que nuestra lengua hable lo correcto delante de Dios. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no hagáis maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Y quién es el que no ofende con nuestra lengua? Todos ofendemos. Pero aquí está la palabra de Dios para recapacitar, para meditar y poder ponerle un freno a nuestra lengua. Dice asimismo la palabra de Dios, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, dice Santiago. ¿Y por qué tú y yo no podemos poner freno a nuestra boca, sino que hablamos palabras lisonjeras? Nos inventamos cosas para afectar a la otra persona y para dañar la creación, para fomentar el cuento, el chisme, la pelea, la discordia. Y hay familias que se separan por todos estos cuentos que vienen de atrás de nuestra lengua. Mirad también las naves, porque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Santiago pone de ejemplo las naves, los aviones, los barcos y tantas cosas que se mueven en el espacio. Santiago pone de ejemplo que son gobernadas con un timón. Y el ser humano no puede dominar una simple lengua de 2 centímetros de porte. No lo puede dominar. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, ¿cuál grande bosque enciende un pequeño fuego? Un pequeño fuego enciende bosque, naturaleza, destruye, y así mismo se destruye la familia, se destruyen los hogares, se destruyen empresas por el cuento, por el chisme, por la vanagloria del ser humano. Hay seres humanos que con su lengua quieren superar a los demás, y esto no debe ser así, dice Santiago. Tenemos que nosotros ponerle fin a nuestra lengua. Tenemos que nosotros ponerle un amarre a nuestra lengua. Tenemos que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, poner un alto, un paréntesis a nuestra lengua. Porque hablamos y hablamos y hablamos, y muchas veces nuestra lengua nos condena a nosotros mismos.
Y cuando nosotros estamos condenados por nuestra lengua, buscamos escapatoria, buscamos excusa, buscamos a quién envolver más, porque no nos queremos ir nosotros solos, no queremos nosotros solo ser acusados, no, sino que queremos llevar a otro por delante a causa de la lengua. ¿Se te hace difícil a ti domar tu lengua? Piensa y analiza que con tu lengua a cuántas personas durante el conocimiento que has tenido de tu edad o años atrás, a cuántas personas has blasfemado, has mentido, has insultado, has hecho pedazo. Que Dios nos libre de esta lengua tan pecaminosa que tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro miembro, y no la podemos controlar. Que Dios nos ayude, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a avanzar, a crecer en la gracia de Dios. Y te ruego, hermano, amigo, tú que escuchas la palabra de Dios, que le dé un like y que te suscribas a este canal para poder avanzar, poder crecer con la ayuda de Dios y por supuesto con la ayuda tuya. Que Dios te guarde, que Dios te protege hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordando que este ministerio está solventado por la gracia y la misericordia de Dios.